En el episodio de hoy, nos metemos de lleno en las entrañas de la religión. Hemos pasado de ser una sociedad creyente a ser una sociedad que desprecia la fe, como si creer en Dios fuera sinónimo de ignorancia. ¿Deberían las instituciones eclesiásticas desaparecer como muchos piensan? Para responderlo, hablamos sin filtros con Frank, un cura que no teme decir las cosas como las piensa. Prepárate para escuchar secretos incómodos, verdades crudas y un sinfín de cosas que jamás pensarías que un cura podría decir. Los misterios de Dios no son algo oscuro, sino que hay demasiada luz como para poderlo percibir. Razón por la cual, al ser tan superados, es reconocer, vale, llego hasta aquí. Por ejemplo, estás dando una misa y de repente ves a gente y dices, yo hago aquí dando una misa. ¿No te ha pasado en un principio? Yo a veces he sabido predicar algo y luego sentarme y decir, pues ahora si empiezas a vivirlo, campeón, o sea, como que joder. ¿Cómo entiende la fe cristiana a Dios y al hombre? Que Dios es un uno y único, pero no por ello solitario, que el hombre en soledad nunca va a ser feliz. Necesita relacionarse con otros. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento constantemente? ¿Lo permite? Sí, el término es... Bienvenido al podcast, Frank. Es un honor tenerte aquí. No me suelen llamar Frank, ¿eh? Solo me llaman Fran las abuelitas de la parroquia. Pero te lo acepto. ¿Cómo te suelen llamar? Han. Ah, Hanchui, claro. Sí, bueno, y los chavales del cole incluso Hanchui. ¿Sí? Sí. ¿Y en parroquia también? No, en la parroquia soy Don Frank. Por eso es que le digo... Pues bueno, la gente no lo sabe, pero Frank era cura en la iglesia de Javia, que es donde yo nací. Y nos conocimos allí, a pesar de que él no recuerde que realmente nos conocimos allí. Tu nombre se me ha quedado en la memoria, Christopher Calzada. Pero no uno el hecho. Es que lo que pasa conmigo es que tengo una memoria represiva a nivel Dios. Encapsula recuerdos y no los vuelve a sacar. Y sale muy raramente. Y eso tiene la ventaja de que no me acuerdo de las jugadas malas que me han hecho. No guardo resentimientos. Hostia, pues tienes una mente preparada para disipar el dolor. Sí. Literalmente. El psicólogo me dijo que era memoria represiva. Claro, sí. Me lo dijo así tal cual, nivel Dios. Y digo, porque esto no es normal. Pues justo nos conocimos, pues ahora hace como 12 años. Yo tendría 15, 16 años. Supongo. Y me acuerdo que te vi un cura muy alternativo y dije, el día que te abras redes sociales, me acuerdo que te lo dije, que fuimos a hacer como una excursión con el instituto, y te dije, el día que te abras redes sociales vas a reventarlo porque eres... en plan, a mí me estaba petando la cabeza el haberte conocido y estabas como... Dijiste un par de comentarios que me hicieron gracia y dije, hostia, qué cura más moderno. Me acuerdo en ese momento que me impactara mucho observar una... La excursión con el cole. Sí, con Rosario. Ostras, ya creo que me acuerdo algo. Vale, Claro. vale, entonces ahí. Vale. Y bueno, y quería hacer otro apunte, que justo hace 5 días, para que la gente observe también la magia de la existencia, hace 5 días yo vi un podcast de Frank con Jordi Wild. En plan, no lo vi la portada. Y dije, hostia, Frank, en plan, que quería en algún momento entrevistarte. Pues hace 2 días estaba en Valencia a las 10:50 y pico de la noche, repostando mi gasolina en el coche. Me meto en la gasolinera y ¿quién estaba allí? Frank. Nos vemos por principio de correspondencia. Le digo de hacer el podcast y aquí estamos, literalmente. Y yo había entrado para buscar no combustible, sino para buscar poner aire en las ruedas. ¡Hostia! Y me dio con la sorpresa de que estaba averiado. Y voy y pregunto, ¿esto lo van a arreglar pronto? Y me dijeron, no, venga, pues vale. Hostia puta, es que no sé, yo estuve medio llorando en el coche porque es que no me creo muchas veces la magia que tiene la vida para proponer esas cosas. Porque ¿cómo puede ser con las millones de personas que hay en el mundo, o en España, o en Valencia, que nos encontráramos a esa hora en una gasolinera random de Valencia? Sí. No sé, me parece pura matemática. Pero bueno, vamos al podcast. Mi primera pregunta es, ¿cómo era Han de pequeño? ¿Qué curiosidades tenía? A ver, era muy callado, no hablaba casi nada. Eso sí, siempre estaba jugando. Jugando, haciendo alguna trastada, con la cara de gatito de Shrek,
que no ha roto ni un plato, o sea, como que yo no lo he hecho, o sea, y como estaba callado, todo el mundo se creía que no había sido yo. Y cosas así, o sea, muy ilusionado, muy apegado a mi madre, eso sí, tenía un hermano mayor. Jugábamos y terminábamos riñendo, con lo cual jugaba poco con él. Estamos hablando en Perú. Sí, 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 sí. Y bueno, y después ya en el mundo del cole fue algo nuevo, o sea, en el sentido de que tener amigos fuera del ámbito familiar, somos muchos primos, pero eso era algo nuevo. Y ya luego, pues, ahora, vida religiosa casi nula. Sí que me bautizaron con 5 años, el día de mi quinto cumpleaños me bautizaron. Yo me acuerdo porque por cosas del destino me bautizó una monja, ¿no? Madre mía. La madre Tomasa. Pero de negra no tenía nada, porque ese es nombre de negra, normalmente en Perú. Era japonesa. Hostia. Y me bautizó ella porque no sé qué pasó con el obispo y no pudo llegar. Y yo solo recuerdo que le tiré de la toca y le quité la toca a la pobre. O sea, humillándola. Hostia, todo empezó como una película, literalmente. Sí, sí, pareció, no sé, una película de Cantinflas o algo así. Y bueno, eso. Yo me recuerdo mi pequeñez, mi infancia muy feliz, muy contento. Y cuando, bueno, ese es tu primer contacto con el mundo espiritual, con el mundo religioso, ¿y en qué momento empiezas como a decantarte, siendo adolescente, por tener unos principios religiosos muy determinados? Más que principios religiosos, a ver, hay que tener en cuenta que mi madre fallece con 11 años, teniendo yo, sí, yo estaba muy apegada a ella y quieras o no, sí que marqué mucha distancia con todo el tema de Dios. Ayudó una profesora de religión, Gladys Aquino, a que por lo menos tuviese interés académico, interés intelectual, ¿no? De cómo es esta cosa de Dios, la iglesia, los sacramentos. Era buen estudiante y por tanto me interesaba. Pero era como conocer sobre matemáticas. Sé y ya está, pero no le pongo pasión, ¿no? O sea, es por saberlo. Y además porque siempre me gustaba tener la razón. Y por discutir con los compañeros, pues yo estudiaba mucho más para decirle, no, no es así, tonto, es así. Ahora, ¿cuándo empieza un poco el acercamiento? Cuando empiezo a pasarlo un poco mal y por unos amigos llego a una parroquia. Y el primer lugar humano que me ayuda en una parroquia era el comedor parroquial. Lo que ahora sería Cáritas teniendo un comedor, pues algo así, ¿no? Es el primer acercamiento como que, bueno, es buena gente, trata de vivirlo, ¿vale? O sea, como un poco de condescendencia de mi parte para con ellos, ¿no? Qué buenos son los católicos. Y cosas así. Y ya luego, más adelante, por ir detrás de una, me metí en confirmación, me metí en un grupo parroquial, me metí en un voluntariado. Y ahí ya quieras ser un poco ya fue a tomarlo un poco más en serio, sobre todo desde mi primera comunión, que hice con 16 años. Hostia. Porque aquí en España es a los 8 años. Sí, 8, 7, 8. Pero yo, claro, al morir mi madre, todos los planes familiares se fueron al traste. Claro. Y bueno, yo me lo tomé hice la comunión en el proceso de la confirmación, faltando un mes para la confirmación. Pero fue ese momento de quiebre como que, vale, vamos a hablar en serio, entre Dios y yo, ¿no? Y bueno, Y ahí entras ahí y ¿qué recibes? En plan, ves un entorno que te acoge sin juicio, supongo, y te ves respaldado emocionalmente por, pues eso, pues por un grupo. sí, a ver, yo no puedo más que hablar cosas buenas de la parroquia que fui recibido, parroquia San Bartolomé de Guacho. Tanto por los curas, cada uno con su genio, uno francés, uno de Chancay, un peruano, el obispo, cada uno en su ámbito, me trataron muy bien, siempre con respeto, nunca como que era poca cosa, sino al contrario, me trataban como un igual, y yo lo agradecía eso. Y eran muy naturales a la hora de hablar. Si te tenían que mandar a la mierda, te mandaban a la mierda tranquilamente y ya está. O sea, Entonces has tenido buenos maestros. o sea, en el sentido de que yo prefiero es que me digan las cosas a la cara. O sea, ya desde un principio me pasaba eso. Y también lo vi en la parroquia. Pero que no era en sentido agresivo, sino decir las cosas. Aquí la verdad nos hace libres. Y hay que decirlo, y ya está. Sí, en ese sentido a mí me gustaba eso. Ese modo de vivir la fe me gustaba.
Claro, porque al final es eso, yo cuando te vi y después he visto también tu contenido y demás, veo que eres como un cura más alternativo, que podría como sopesar al clero, porque supongo que la institución en sí misma tiene un sistema de reglas que tengas que asumir sí o sí, o alguien que observe qué hacéis en redes sociales para echaros como eso, un vistazo, para ver, para saber si estáis haciendo las cosas bien o no. A ver, en principio se confía en que lo hacen bien todos. Luego, si hay quejas por parte de los espectadores, ahí es cuando ya ponen un poco la atención y quieren saber o quieren entender las cosas. Y te piden explicaciones. O sea, la primera actitud no es la censura. Yo no he vivido, mira, el primero el primer obispo con el que he tenido que dialogar sobre lo que yo hago en internet, eh, a partir de varias quejas de algunos, ha sido el obispo Cañizares, que muchos lo han tomado como alguien oscuro, muy chapado a la antigua, ¿no? La encarnación del medioevo. No, me llamó y dice, explícame esto. Y, no entiendo. ¿Lo estás haciendo bien? Y, pues tira. O sea, Hostia. tan sencillo como eso. Hostia, pues la imagen que se tiene es absolutamente la contraria, literalmente, ¿eh? No, o sea, él fue muy... A ver, se fiaba de que uno esté haciendo las cosas bien. Que alguno se pueda aprovechar de eso y en verdad hacerles Claro, vergüenza, pues, como en cualquier cosa, claro. como en cualquier lugar. Pero hombre, uno trata de ser sincero en lo que va haciendo. Y no he percibido censura por parte de mis autoridades eclesiásticas. Siempre Claro. han querido entender. Y cuando me han mandado ya me han dicho, explícame esto. Hostia, me sorprende mucho la vida en general, porque casi todo es una mentira en lo que vivimos, por lo menos a nivel de percepciones, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, en la sociedad se comenta mucho la censura, la represión eclesiástica y demás, y tú, por ejemplo, que lo estás viviendo desde dentro y se nota que eres una persona natural a la hora de hablar, en plan que no estás como intentando mantener una imagen, expresas algo que a la gente le puede sorprender muchísimo, y a mí personalmente también, de que no haya como un miramiento de qué estás diciendo, qué no estás diciendo, a quién estás apoyando, que supongo que a nivel político y todo eso tampoco podéis hablar mucho tampoco, y no hay censura, pero a la vez es como que entendéis que tampoco podéis expresar cualquier tipo de opinión sobre todo, ¿no? Claro, a ver, en principio se nos ha dado una formación suficiente como para, en primer lugar, ser prudentes. Sí, exacto. Luego, tener también la inteligencia suficiente para que a la hora de hablar uno sepa distinguir esto es lo que enseña la iglesia y esto es lo que yo me estoy permitiendo decir como opinión personal. Porque luego el oyente va a pensar siempre, ve esto, dice la iglesia. Hombre, depende. No sé, depende. O sea, hay que saber hacer un balance. Y además yo estas cosas las hago cuando estoy en redes sociales. O sea, algunos se piensan, pero tú cuando no haces misas con tinte político, yo nunca hablo de política en mis misas. En ningún momento cuando estoy haciendo un sacramento, allí nada. Pero es que ni yo ni los curas que he conocido. ¿No? Que puedan haber algunos, sí, pues bueno. Pero es que cada cosa en su sitio. Vale, pues la primera pregunta que me hago es, ¿qué requisitos tienes que tener para ser cura? Que mucha gente se lo preguntará. Bueno, no sé si mucha gente, pero yo me hago esa pregunta. A ver, el derecho canónico establece que tiene que ser varón bautizado. Varón. Varón bautizado. Varón XY. O sea, aquí, Primera polémica. claro, o sea, aquí cuestiones de Transformers, como digo yo, aquí no. No entran los Transformers aquí. O sea, en el sentido de que tiene que ser genéticamente varón. Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende de que Cristo eligió a varones. ¿Y por qué motivo eligió a varones? Cuál es el motivo que se da para eso? Yo tengo una razón psicológica, yo. La iglesia dice, esa fue la voluntad del Señor. No nos la justificó y tampoco tenía por qué hacerlo. Claro. ¿No? Yo entiendo que desde la psicología el hombre es muy cortito, también para lo espiritual. Sí, yo lo considero también. Conectar se nos hace muy difícil. Es como que pidas hacer dos tareas a la vez. No, tiene que ser una. ¿No? En cambio, las mujeres van por autopista de alta velocidad. Son como alemanas, van a tope. O sea, claro, en Alemania no hay tope de velocidad, pues eso. Ellas son muy fáciles y lo hacen todo bien en el ámbito religioso. O sea, la mujer cuando lo entiende, lo hace todo perfecto. Pero claro, el Señor no quería perfección. Quería, quiero ser no, servicio humilde a partir de la propia limitación.
Yo entiendo que llamaba hombres porque nos íbamos a ver siempre limitados, superados por ellas, razón por la cual no es para estar por encima de ellas, sino verdaderamente sirviendo. Yo lo entiendo así, porque si no nos hubiese tocado estar en primera fila, no lo hubiésemos hecho nunca. Si ahora mismo hubiese mujeres sacerdotes católicos junto a los hombres, las iglesias con mujeres se llenarían a tope y en masa y todo lo que quieras. Y claro, llevaría a que haya un abandono masivo de hombres, pero en tanto que reconoceríamos de que sí, es que lo hacen todo bien. Hostia, qué visión más rompedora, ¿eh? No me esperaba esta explicación, pero me parece plausible, ¿eh? Yo, después de haberla escuchado, digo, hostia, me cuadra, ¿eh? Claro, es que yo lo vivo así. Yo lo vivo así. Claro, cuando a veces, digamos, estoy con un grupo de chavales, el Camino de Santiago. Yo he hecho el Camino de Santiago hace poco. Éramos 2 profesores, 2 curas y una profesora. La que brillaba en autoridad y a la hora de dirigir, a la hora de prever, a la hora de organizar, a la hora de tener táctica para convencer a los chavales de una cosa u otra, la profesora. Nos sacaba la delantera por todos lados. Vicky, un besazo. Pero es que, claro, si eso lo llevas, lo traspasas al ámbito eclesiástico, al ámbito ministerial, es que nos arruina. Porque nos lleva a la delantera. Entonces, varón bautizado y estudios. Claro, luego ya tendrás que entrar al seminario y aprobar los estudios eclesiásticos en una universidad. Tienes que cursar los estudios en la universidad. Por tanto, aquí en España se necesitaría bachillerato o un grado superior para poder acceder luego a la universidad, ya que hay que aprobar toda la carrera propia. Claro, y el estudio es en teología. Hay estudios preliminares de filosofía, básicamente para tener las bases conceptuales, ¿no? Abstractas de la metafísica, para luego estudiar la teología propiamente dicha. Y tú, por ejemplo, en el momento en el que empiezas a investigar sobre filosofía, por ejemplo, que yo también lo he hecho, ¿en qué momento dices me cuadra todo lo que dice el cristianismo? Porque es una de las preguntas que más me hago de hoy. Yo, por ejemplo, soy creyente de Dios, pero no tengo una religión concreta. Me considero sincretista, de alguna manera, que es como coger de todas las religiones lo que se decida e intentar como ver al amor como una religión en sí misma. Se acerca como al Dios de Spinoza, pero bueno, hay alguna diferencia. Entonces, ¿tú en qué momento decides cómo coger todo de una cosa y dices, hostia, me cuadra todo de aquí? Porque supongo que no te cuadrará todo del cristianismo, por ejemplo, ¿no? A ver, por una parte entiendo de que todo lo que se podía razonar y explicar ha sido suficientemente razonado y explicado. Y aquello que no, claro, uno dice, vale, no es por ausencia de oscuridad sobre este tema, sino por exceso de luz. O sea, los misterios de Dios no son algo oscuro, sino que hay demasiada luz como para poderlo percibir. Razón por la cual, al ser tan superados, es reconocer, vale, llego hasta aquí, más no llego por ahora. Más adelante, pues pueda que entendamos más. Pero, o sea, yo veo así esto. Ahora, ¿dónde fue el punto de quiebre de estas cosas? Cuando tuve ocasión de leer a Cardenal Ratzinger, que luego fue Papa Benedicto XVI. O sea, el modo de explicar las cosas que yo decía, loco, tranquilo, o sea, madre de Dios, o sea, guau. Cómo destrozaba, entre comillas, destrozaba, ¿no? Como si fuera un carnicero experimentado, ¿no? O sea, uno de estos que hacen el asado argentino todos los días. O sea, cómo deshuesaba todas las teorías que iban en contra de la fe católica, pues, dentro de la misma iglesia, ¿eh? Sí. Que trataban de cuestionar una cosa u otra, pero cómo lo explicaba todo bien. O sea, en el punto de decir, oye, no está mal, me fío de esa altura académica y exigente que hay en la iglesia, más que en lo que yo en un momento puedo decir, no lo entiendo, fuera. Me fío más de eso. No sé. Y tú después, por ejemplo, en el día a día, ¿sientes que estás siguiendo un dogma o realmente experimentas una realidad vivida que te conecta con algo
que tiene un sentido real para ti. Porque dirías que, por ejemplo, la renuncia que llevan a cabo los curas, en general, que ahora también hablaremos de todo eso, ¿dirías que es una realidad que se vive o una realidad que se practica por seguir los principios que de alguna manera forman pues, el cristianismo en este caso? Porque es como que una de las cuestiones que me venía haciendo en el coche hoy es un tema que a la gente le interesa mucho. Por ejemplo, el tema de los abusos. Yo al final me considero un filósofo nato, ¿vale? Entonces, el tema de los abusos. ¿Hasta qué punto intelectualizar la renuncia, como es el caso de muchísima gente, no solo dentro de la iglesia, sino pues eso, mucha gente que intenta intelectualizar algo que no lo tiene integrado, es positivo o negativo para una persona? Porque es como que al final tú estás siguiendo una corriente ideológica que no tienes en ti, pero que consideras que es buena, como mucha gente hace, ¿no? No con el cristianismo, sino con todo. Y ¿hasta qué punto eso no crea una doble moral en el que la gente se siente encerrada en una corriente ideológica? Te lo digo porque yo lo viviría así, ¿vale? En plan de, vale, tengo una ideología que seguir, de alguna manera, y de alguna manera me están diciendo lo que tengo que hacer, lo que no debo hacer y tal. Entonces, ¿en qué momento tú te sientes libre realmente de ser humano y de poder decidir desde tu conciencia absoluta cualquier acto que tengas sin ningún tipo de límite? A ver, es que nunca me he visto como esto, o sea, nunca he visto la fe cristiana como un conjunto de normas. Nunca lo he experimentado así, siempre ha sido en razón del trato con alguien, o sea, en este caso Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando yo en el colegio estudiaba todo lo referido a los sacramentos y la Eucaristía y la presencia de Jesús en el pan, en el vino, todo eso, que yo sabía por teoría y ya está, sabía la fórmula, ¿no? 2 más 2 son 4, algo así. ¿Cuándo empiezo ya a vivir eso que había entendido académicamente? Desde mi primera comunión. O sea, cuando entiendo la comunión como el trato con una persona. Y una persona que, quieras o no, es el puente para con aquella que yo había perdido, que era mi madre. O sea, que una abuelita, que yo no me acuerdo su nombre y ya estará en la gloria, supongo, me dijera, ¿tú qué haces aquí? Tengo mi primera comunión. ¿Y tú solito? Sí. Ay, pobrecito. ¿Y tu mamá? Nah, mi mamá ya se fue hace tiempo. Supongo que está con él. Esto mientras el cura daba la homilía. Y, pues mira, cuando comulgues, dile a Jesús que le dé ese beso a tu mamá que tú no le puedes dar. Claro, ostras. Claro, nunca había comulgado. Que mi primera comunión fuera con esa idea, ese tratar a alguien que es el que nos cohesiona, nos une a todos, vivos y muertos. Claro, ya me llevó a que la fe fuese el trato con alguien. O sea, nunca lo he visto. Claro, sí, que hay cosas que hay que hacer, que hay cosas que no hay que hacer, ¿vale? Normal, como un panchito que acaba de llegar a España y sabe que hay cosas que puede hacer y cosas que no. Si no tienes papeles, pues no las jodas haciendo unas cosas determinadas que están mal y te darían una patada y te mandan fuera, lo normal. Y hay cosas que sí que puedes hacer, sí, sí, pero eso es en consecuencia de estar presente, interactuar con otros. Pues yo la fe la vi siempre con ese trato y que ha ido a más. Conocer la doctrina me ha llenado más de ilusión que de miedos. O sea, no, o sea, es que de verdad. Ahora, ¿eso significa que no la siga cagando? Sí, la sigo cagando. Eso está claro. Eso está claro. Hasta el día que como dice, la soberbia morirá 3 horas después de que uno le haya palmado. O sea, la soberbia personal. O sea, pero no sé, no lo he vivido así. Por eso tampoco me gusta transmitir mi contenido con esa perspectiva. Pecado, 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 pecado. ¿Esto qué es? Porque es que no lo he vivido así. Al punto de que alguna vez alguno con los que yo he hecho un vídeo me ha dicho, pero ¿en qué te separas de lo que dice la iglesia? Y digo, en nada. Porque ha llegado el momento, o sea, llegó el momento en el que estudiándolo dije, pues me parece razonable. ¿Que es una mierda tener que vivirlo en el sentido de que me veo superado? Sí, pero no significa de que no me identifique con ello o lo sienta propio. Yo lo siento como algo propio. O sea, es como que mi madre me estuvo enseñando desde pequeño a comportarme de una manera y ahora he hecho vida todo lo que ella me enseñó porque la quiero y entiendo que ella buscaba mi bien. Igualmente, más o menos entiendo así la iglesia.
Es que al final parece ser que todo se puede vivir desde una experiencia amorosa y que desde fuera la gente puede imaginar cualquier cosa, porque obviamente como en todo habrá de todo, abusos, mentiras, traiciones, conquistas, en plan, todo lo que habla la gente en términos generales, que supongo que también tendrán como parte de su verdad. Y es como que de eso también se puede hacer una experiencia gratificante, como es tu caso, que literalmente te han acogido y te han conducido por el camino del amor hacia el prójimo, ¿no? Es que no he podido dejarlo de vivir de otro lado, o sea, de otra manera. Que luego yo, como canonista, estudio derecho de la iglesia, que luego diga, vale, esta cosa sí se puede, hasta aquí, no, aquí se está pasando, que sepa los juegos, las artimañas internas, como con Melias, que quiso capturar a un cura que había hecho lo que no está debido, un tema de abusos, ¿no? Ahí le dije, tiene que hacerse esto, y ya está, fuera, ya está fuera de circulación. Pues vale, eso, pero eso no me quita la paz. Yo sé que hay gente sinvergüenza que termina llegando haciendo eso. Vale, pues que pague como toca. Claro. Pero no por ello voy a pensar o voy a decir, oh, no, es que esto no es lo correcto. No, hay gente inútil en todos lados. Yo también soy inútil en otras cosas, pues. Claro. Es que a mí, por ejemplo, bueno, cuando yo te conozco, yo iba a religión y éramos dos en clase, literalmente. En plan, yo y otra persona. Y la profesora cada vez estaba más triste, Rosario, que en paz descanse, que era un amor de persona. Me acuerdo de ella, me reía mucho con ella. Y llegó un momento en el que ella empieza a sopesar mucho el ser profesora de religión, porque hubo como un instigamiento a la gente, o bueno, a la religión en sí misma, que al final, pues bueno, tiene su función en el mundo, porque si no, no estaría de alguna manera. Y yo recuerdo que incluso los profesores del instituto se metían con ella, en plan, indirectamente, obviamente no le insultaban, pero que ella se sentía como menospreciada, porque hubo como, pues eso, como en la Inquisición con las brujas, pues la gente que estaba metida en la religión eran como unos mentirosos, manipuladores, que estaban como intentando llenar vacíos, y eso era lo que nos llegaba a los niños de esa edad. Entonces yo me acuerdo tener una conversación previa con ella a su suicidio y literalmente ella me decía, estoy muy mal, Christopher, ya no sé qué hacer con todo esto porque es como que me llegan comentarios de un lado, de otro y era como que le estaba como pesando mucho todo eso y yo dije, hostia, ¿cuánto daño puedes hacer a alguien gratuitamente sin respetar realmente el camino de esa persona? Porque ¿qué más te da si esa persona procesa pues unas ideas u otras? Y a mí en concreto, yo por ejemplo, yo nunca he sido, bueno, yo soy cristiano porque me han bautizado, pero al final yo nunca he creído en un Dios concreto, ni en Jesucristo, ni nada. Simplemente lo veo como eh, información que cojo para ser mejor persona, que creo que en ese aspecto somos iguales, simplemente que tú a lo mejor como seguirás X cosas de forma más determinada, pero que en términos generales en esencia estamos haciendo lo mismo, porque yo intento ser lo mejor con el prójimo en todos los días. En plan, yo me encuentro al prójimo, intento ayudarlo, intento comprenderlo, intento acompañarlo, y al final es lo que hacemos las personas que estamos como conectados a eso, yo creo, ¿no? Y me acuerdo del peso que tuvo esa pues eso, ese juntarse toda la sociedad, en España por lo menos, en contra de la religión, tío. Porque era como que si eras ateo, eras el guay, literalmente. Y me acuerdo que, bueno, todavía sigue todo eso, que hay mucha gente que le dices, yo creo en Dios. Yo cuando cada vez lo digo más, porque cada vez me enorgullece más decir que creo en Dios como energía superior. En plan, como algo que está por encima de mí. Y a mí eso por lo menos me ha liberado muchísimo. Porque mucha gente joven piensa que es mucho más cool no creer en Dios y creer en uno mismo, porque tienes más fortaleza y menos debilidad. Pero al final, el hecho de, no, de creer en Dios, a mí lo que me ha hecho es dejar de mirarme el ombligo. En plan, cuando tú realmente aceptas que hay una entidad superior a ti, sin forma ni nombre, en mi caso, eh, estás mucho más liberado de presión, porque realmente hay algo que está ejerciendo por encima de ti constantemente. En plan, tú solo tienes que caminar y decidir cómo te quieres tomar las cosas, pero como que la vida está sosteniéndote en cada momento. Y a mí eso por lo menos me ha liberado muchísimo.
El tema de la toxicidad para con los creyentes es una realidad que se da. Sí que recuerdo lo vivido por Rosario. No me ha tocado vivir, por ejemplo, de cara a un laico, vivencias semejantes. Sí que lo he visto respecto a creadores de contenido que luego se lo han dejado en razón de la toxicidad, ya no solo de los de fuera, sino también de los de dentro, ¿no? Y es bastante dañina. A mí me despierta sentimientos poco santos. Claro, porque ¿en qué momento empieza todo eso? ¿Y por qué empieza todo eso? Porque al final parece que la realidad es perfecta. Y por mucho que los espirituales parezcamos diferentes a los religiosos, porque es como que Osho, por ejemplo, hablaba mucho de la diferencia entre religión y religiosidad. Que Osho es uno de mis grandes maestros. Y me parece muy interesante comentarlo. Que decía que la religiosidad la aportamos todos con nosotros. Y que religión puedes elegir la que quieras, como si no quieres elegir ninguna. Y es perfecto que elijas una religión o no la elijas. En plan, no te hace más ignorante o menos ignorante. Es como que decides vivir la vida con unos determinados pensamientos y ya está. Es genial. Pero entonces, en el momento en el que tú llevas a cabo determinados pensamientos, la gente ya te cataloga con un montón de prejuicios como si tú fueras la excepción de ese colectivo. Pues eso, abusadores, gente incoherente, gente que tiene una doble moral. Porque realmente, por ejemplo, una de las cosas que no pueden hacer los curas, bueno, puedes decir que no puede hacer un cura, que es una cosa también que me interesa. ¿Qué no puede hacer un cura? Vida sexual activa, por ejemplo. ¿Y qué es eso en concreto? ¿Tú puedes estar con mujeres? No, ni con hombres. Para comercio carnal, no. En tanto que uno se ha consagrado para estar dedicado plenamente al ministerio y todo lo que implique el ministerio, ¿no? Si va a ser algo, incluso alguno me decía, claro, los curas luego tienen sus compensaciones. Mi respuesta fue, no, y que son puteros, digo, ¿no? Sí. Digo, Ábalos, ¿eres tú? O sea, era mi réplica. No me ha contestado nada, digo, pues para que sepa tanto de puteríos, no sé yo. Pero, a ver, uno trata de volcarse de lleno a lo que tiene. O sea, para mí es algo que me aporta. Yo estoy muy tranquilo, ¿no? O sea, pero claro, en la Iglesia Católica Latina, que es la que estamos bajo la sujeción del rito romano, los sacerdotes son célibes, o sea, consagrados directamente, íntegramente a Dios, sin el recurso de la familia, sin tener mujer. En el caso de los católicos orientales que existen, Ucrania, ¿no? O sea, y otros países, o sea, católicos que pertenecen al rito oriental, allí hay casados que pueden llegar a ser curas, o sea, sí que tienen mujer. O sea, en el caso de ellos, ¿pueden hacer cosas de marido y mujer? Sí, obviamente. Para ser cura, obviamente tienen que haberse casado antes de ser cura. Si en viuda ya no puede volver a tener mujer. Claro, ¿y tú qué discurso te das a ti mismo para entender cómo vives todo eso? De reprimir tu sexualidad o renunciar a ella. Porque al final, eso, cada concepto ahí tiene como... No lo he visto yo nunca como reprimir. Era como, yo qué sé, canalizar. O sí, prefiero llamarle canalizar. Como que estoy más volcado en otras cosas. Pero otras cosas relacionadas con lo que hago. O sea, yo toda mi presencia en Internet es fruto de querer volcar mi tiempo libre a cosas que puedan ser productivas y de las que pasado el tiempo me pueda reír de mí mismo. O sea, es para mí un cúmulo de memes para cuando ya esté abuelo y no pueda moverme de la sillita, estar volviendo a mirar mis vídeos. ¿Sabes? O sea, pero no lo echo de menos. Hay etapas, hay edades. Hasta los 30 años sí, normal. Hasta los 30 años el ímpetu sexual es más intenso y por tanto uno está ahí más tonto. De 30 a 40 ya más viene el ámbito del querer hijos, ¿no? O cosas así, porque ves que tus compañeros ya tienen hijos también y cosas así. Pero bueno, se canaliza igualmente. Pero, ¿y la masturbación está mal vista también? Bueno, está prohibida, me refiero. No solo para los curas, para todos en general, en la masturbación no aporta. ¿Por qué? Porque lleva a hacerte ver la realidad humana como simplemente de satisfacción inmediata. Cuando la vida no es eso, la vida humana es más amplia que eso.
Incluso lleva a privaciones voluntarias, no a satisfacciones, pero siempre desde el amor. O sea, ¿no? En el sentido, no aporta. En razón de ello, pues se considera pecado. Pero bueno, hay muchas más razones que ahora yo no recuerdo, que alguien me lo ha reprochado. ¿Por qué no dijiste a Jordi, güey, todas las razones? Y yo, pues no me acordaba. Yo qué sé, no estoy siempre buscando razones para decir, no, tranquilo. No, hombre, no. Vale, pues este es un tema que también quería tratar, que es el tema del pecado. Mucha gente piensa, como ya sabrás, que el pecado ha sido utilizado, bueno, el pecado, la culpa, el castigo, ha sido utilizado por la religión cristiana para someter a la gente a dirigirlos a donde quisieran. ¿Qué opinión te merece eso? Me gustaría saber cómo ha sido ese sometimiento cuando se ha hablado de pecado. Porque basta ver la sociedad actual para ver de que el pecado realmente existe. Basta encender la televisión y para ver de que cómo la corrupción ha destruido todas las instituciones. Pero dígase en Perú, dígase en España, dígase en la Conchinchina. O sea, ¿qué tipo de sometimiento? Más bien es un modo de decir, no es que se está dando, ¿no lo veis? O sea, cuando el hombre no deja de buscar a Dios y deja de buscar el bien de sus hermanos y solo quiere llenarse los bolsillos o las braguetas, pues obviamente termina siendo barbaridades y a esa situación es la que se le llama pecado. Claro, pero y por ejemplo, el tema de la culpabilidad. Al final, yo por ejemplo, en el mundo espiritual, ¿no? Pasas de llamar culpabilidad a llamar responsabilidad. Y literalmente cuando estás en una situación, haces el reparto de responsabilidades, que es lo que se llama, ¿no? En plan, tú estás en una situación y por mucho que tú te sientas víctima de una situación o de una persona, realmente eres igual de responsable que la persona que está ejerciendo la agresión, en este caso, ¿no? Dentro del mundo espiritual para... O bueno, por lo menos cómo enfoco yo el mundo espiritual. Entonces, la culpabilidad dentro del mundo eclesiástico, ¿cómo la observas tú? Porque al final, mucha gente también habla de la culpabilidad dentro del mundo eclesiástico como un policía interno que no te permite errar y que al final está como mermando tu capacidad de evolucionar sin tener como un sentimiento que te hace menos al final. Porque al final, errar, ¿qué tiene de malo? Pero una cosa es errar por debilidad y otra cosa es hacer el mal con conciencia. En razón de ello, la culpabilidad viene en razón del grado de conciencia. O sea, si un niño viene con el cuchillo del asado que está caliente y va y te lo pone sobre la pierna, te ha hecho un grave daño, sí, te has quemado, pero no le vas a dar a zurrar como si no hubiera un mañana porque no es responsable, ya que no era consciente de lo que está haciendo. ¿No? O sea, en ese sentido, allí, al no haber conciencia, no hay responsabilidad, no hay culpabilidad. Vale. Aunque el daño material se ha dado. Vale. ¿No? En el ámbito de los pecados, hay pecados que son verdaderamente malos, matar, pero se tendría que ver el grado de conciencia para reconocer si es o no culpable, como un proceso judicial. Claro, ¿y cómo se reconoce el grado de conciencia? Porque al final, por ejemplo, imagínate, una persona engaña a otra, ¿vale? Una pareja, hay una infidelidad. Realmente, ¿cómo se mide el grado de conciencia en ese momento? En plan, ¿y dónde te lleva culpabilizar o culpabilizarte a ti mismo? En plan, imagínate que, por ejemplo, eso has sido infiel a una persona que ha confiado en ti, ha depositado, pues eso, su confianza en ti. ¿Ser desleal es pecar en este aspecto? Claro, la infidelidad, sí. Vale, ¿y dónde te lleva el sentimiento de culpabilizarte? Porque ¿cómo vives tú eso? En plan, yo, por ejemplo, soy infiel, ¿vale? ¿Qué tendría yo que pensar con tu sistema de creencias si he sido infiel? Hombre, primero, confesarse. Lo primero sería confesarse y luego examinar a qué voy a ir con esto. O sea, ¿a qué me va a llevar esto? Yo recuerdo que se lo decía a alguien que vino a hablarme sobre ese tema. Y era un contable. Yo le decía, vale, analízalo desde tu ciencia. ¿Sale rentable darle cabida a ese tipo de situaciones perdiendo lo que ya tienes con la familia o no? Ponlo en una bandeja, equilibra y decide en libertad. Tú dices, sí, es más joven, más guapa, más hermosa y hace cosas que mi mujer no.
si tú crees que eso va a ser verdaderamente feliz, ¿vale? Pues acaba con lo uno para empezar lo otro. Pero no hagas un juego de doble partida. O sea, no en el sentido de que, sí me gusta de esto y me gusta del otro. Aquí el poliamor, como que no. Claro, es que es como que yo te escucho y tengo un choque de visiones interno, porque realmente, a ver, haber nacido aquí, obviamente, también me hace pues tener una base ideológica cristiana, y muchas veces te escucho y digo, hostia, yo pienso cosas bastante parecidas, porque por ejemplo, yo nunca he sido infiel y no lo sería por cuestiones morales, literalmente. Entonces, cuando yo he vivido una infidelidad, he dicho, ¿esta persona realmente está haciendo el bien? ¿Está pecando? En plan, ¿está haciendo algo que no debería? Pero a mí eso no me ha llevado a una mayor liberación personal. Y creo que el juzgar al otro, culpabilizándolo, tampoco. O por lo menos yo lo he vivido así en mi experiencia. Cuando he pasado de culpabilizar al otro a intentar entender por qué esa persona ha hecho eso, me ha ayudado a mí y ha ayudado al resto. Por eso es como que he ido como redefiniendo lo que para mí era la culpabilidad, por ejemplo, en este aspecto. ¿A ti qué te parece eso? En plan, cuando tú has culpabilizado a alguien, o te han culpabilizado a ti, o tú te has culpabilizado a ti, ¿te has sentido bien con eso? ¿Te deja como un estado de paz? A ver, por una parte, no es simplemente cómo me siento o no me sienta yo. O sea, porque a veces puede haber situaciones en las que el sentimiento acompaña a la acción y otras en las que está ausente. O sea, uno puede haber sido un golfo un fin de semana y haberse cepillado todo lo que se movía, ¿no? Y luego sentirse el más feliz del mundo. ¿Significa eso que lo que he hecho me edifica? No es preciso. O pueda que yo esté hundido en la miseria. ¿Significa que sea el estiércol más deplorable del mundo mundial? Tampoco. O sea, el sentimiento no es algo fiable para valorar si es o no lo mejor para el individuo. En ese sentido, recurro yo nuevamente a un examen concienzudo de si me edifica o no me edifica y si edifica a los demás. Y culpabilizar es decir, vale, la he cagado. Pues vamos a ver de qué manera lo puedo reparar. Con la confianza en que en la fe cristiana el hecho de la confesión implica una absolución completa. O sea, de parte de Dios en el sentido de que, vale, estás arrepentido, de acuerdo. Borrón y cuenta nueva, pero espabila, desgraciado. O sea, esfuérzate, ¿no? O sea, no, aquí no me vengas ahí como mantequilla derretida del sol. Esfuérzate un poquito. O sea, en el sentido de que ya cuento con la ayuda divina para poder reparar, restaurar o redefinir mi situación inmediata. Claro, entonces, en el momento en el que alguien se confiesa, ¿qué ocurre exactamente para vosotros? Porque es como que se está siendo honesto a sí mismo, le está siendo honesto a la vida, y Dios le da la oportunidad de enmendar el error, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. ¿Y eso es infinito? ¿Tú te puedes equivocar infinitamente siendo cristiano? Alguno me decía en el Camino de Santiago, de algunos chavales, ser católico es el chollo mejor del mundo mundial. Digo, ¿por qué? Porque puedes pecar de lo que quieras y Dios te lo va a perdonar todo. Digo, a ver, sí, pero no me seas sinvergüenza, digo, ¿no? O sea, sí, pero tiene que ver siempre el propósito de enmienda recurrente, o sea, y la búsqueda de ir a mejor, que no significa de que tenga que ser una pretensión absoluta, porque la debilidad humana siempre nos va a demostrar de que necesitamos del otro para poder seguir. En ese sentido, pueden haber diversas situaciones, pero el sacramento por lo menos nos da esa confianza de poder empezar de nuevo. O sea, y sí, en ese sentido es infinito, sí. Claro. Y tú, por ejemplo, cuando te hablan de otras religiones, bueno, por ejemplo en España convivimos diferentes religiones, ¿consideras que esto es otra cosa que me estaba planteando? ¿Consideras que todas las religiones son compatibles a nivel de convivencia? Que es un tema también muy candente en España hoy en día. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Consideras que hay como religiones que son incompatibles con otras a nivel de convivencia porque una es más represiva que otra? O no sé, ¿cómo ves tú eso? Vale, hay religiones en las que pueden tener elementos en común, la búsqueda de la protección de la dignidad humana, el bien común, ¿no? El ejercicio de la libertad. O sea, son pilares que yo considero de que son valiosos. En la medida en que puedan cuidarse esos elementos, pues la convivencia en esa sociedad será viable. Cuando
el modo de entender la vida humana y su dignidad ya se ve mermada, claro, hace más difícil la convivencia en sociedad, razón por la cual unas aportarán más y otras pues menos, o incluso habrá alguna que sea más verdaderamente tóxica. O sea, ahí uno tendría que hacer una valoración. Yo apuesto porque haya un entendimiento, por lo menos desde esos principios. Libertad religiosa, dignidad humana y toda la pesca. Pero ahora, compete, o sea, a los gobernantes el poner los medios para que esto se lleve bien. Y lo que no, pues chicos, si se tiene que legalizar algo llegado el momento, ¿no? Los que creen en el dios tallarín, ¿no? O sea, adoran la pasta, ¿no? Y por decir, no la pasta de dinero, no la pasta, tampoco esa no, sino la de comer. O sea, si ellos dicen, no, no, si no todos adoran a la pasta con fettuccini, pues sois anatemas, tenéis que ir al fuego eterno. Claro, o sea, si hay algo que verdaderamente se distorsiona y rompe la sociedad, obviamente el gobernante tiene que poner el límite, ¿no? Pero en principio yo apuesto por ello. ¿Significa que todas las religiones valen lo mismo? A ver, yo para mí no. Que todas tenemos puntos en común, eso sí. Y hay que aprovechar eso. Ya decía San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, en todos nosotros Dios ha puesto la semilla de eternidad. Por eso le buscamos. De allí, a veces a tientas y a veces cogidos de la mano, ¿no? Cogidos de la mano se entiende por el creyente en la iglesia, ¿no? O sea, ayudado por... pues bueno, por lo menos a partir de allí que se tenga en cuenta de que se puede llegar a un entendimiento. Y lo demás, pues que el que gobierne, pues, que haga lo suyo. Claro. Y ahora, por ejemplo, otra cosa que me estaba surgiendo es, al final, todas las religiones se basan en un escrito que ha sido constantemente redefinido, de alguna manera, y escrito por humanos, que eso es una de las cuestiones que yo también siempre como que me he planteado desde la humildad y desde un poco la ignorancia en ese aspecto, de decir, hostia, al final, bueno, yo la Biblia me la he leído parcialmente, no me la he leído entera, pero me la he leído parcialmente, y veo como muchísima riqueza para entender quién soy y cómo funciona el mundo, de alguna manera. Pero después he conocido a musulmanes que me han dicho lo mismo, me han dicho, léete el Corán, que hay una riqueza increíble. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos todos diciendo lo mismo en diferentes idiomas y tenemos como múltiples interpretaciones de lo mismo? Porque es otra cosa que se dice muchísimo, como que en esencia todas las religiones te llevan a lo mismo. Se puede decir que todas desean más o menos lo mismo, pero yo entiendo de que hay muchas diferencias en cómo entienden a Dios Claro. y cómo entienden al hombre. ¿Cómo entiende la fe cristiana a Dios y al hombre? Los entiende íntimamente relacionados uno con el otro. O sea que Dios es un uno y único, pero no por ello solitario. Razón por la cual hay tanta riqueza interior, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al punto de que esa riqueza interior ayuda a entender que el hombre en soledad nunca va a ser feliz. Necesita relacionarse con otros, porque ha sido creado su imagen y semejanza. Solo en la comunión de amor con otros es que podrá desarrollarse y llegar a su plenitud, ¿no? O sea, entender a Dios trino ayuda a entender al hombre en sociedad, ¿no? O sea, y luego segundo, la dinámica y la unidad de Dios trino es el amor. Y solo cuando el hombre se mueve movido por el amor, es que verdaderamente va a mejor, ¿no? De allí que la guerra sea lo totalmente contrario, ¿no? Es lo que más le destruye. Es más, que el hombre para Dios es tan importante que lo hizo a su imagen y semejanza, y según el relato del Génesis, que no es literal precisamente, lo hizo con sus manos y le dio su aliento, o sea, se involucró directamente, al punto de que la dignidad humana brota en tanto que Dios se involucró con él, haciéndolo semejante a él, lo más posible. Es más, incluso, el hecho de que Cristo se hiciese hombre implicó de que la naturaleza humana ya no es solo criatura,
O sea, esto es Dios y esto es la naturaleza humana. En medio los seres espirituales, ángeles y demonios. Vale, por naturalezas superiores, pero el hecho de que Dios se encarnara en un hombre hizo que la naturaleza fuese elevada en dignidad, más grande incluso. El hecho de que muriera, resucitara y luego se haya llevado a la gloria hace que el hombre esté verdaderamente a la altura de Dios. Todo lo contrario a lo del Génesis. Seréis como dioses si coméis el fruto prohibido. Seréis como dioses sin Dios. La fe cristiana te dice, no, sí, que es que estamos llamados a ser como dioses, pero con Dios. O sea, en el sentido, el modo en cómo entiende la fe cristiana a Dios y al hombre, a mí es que me convence más. Me atrae y digo, topa a mí. Venga Cristo y dame todas las hostias que hagan falta. No solo las de comer, sino también las de golpe. Lo que quieras. Pero claro, en el sentido, me hace ver al otro como alguien digno en sí mismo, llamado a la eternidad como yo mismo. ¿No? Que pueda que por cuestiones de la vida cotidiana diga, mira, no te aguanto, vete para allá, y tú para la izquierda y yo para la derecha. Vale, puede que ahora en este momento sí, pero luego, si estamos llamados a vivir en la eternidad gozando mutuamente, pues bueno, me da pie a decir, venga, vamos a tratar de arreglar las cosas. O sea, es un pensar en lo futuro, pero que cuya consecuencia práctica es aquí. No es simplemente pensar en el futuro, sino que, bueno, pues vamos a hacerlo ya. Es que me está pareciendo súper curioso porque te estoy escuchando y me surge una cuestión que digo, es increíble porque se te ve súper abierto, con las ideas claras, en este caso, y se me plantea una cuestión, que es, ¿qué valor tiene para ti la duda? Dudar en la vida. Porque, por ejemplo, has hablado de ángeles y demonios. Justo el último podcast que he hecho ha sido con un medium que es amigo mío. Y ya le he visto hacer cosas muy impresionantes con el tema de la mediumnidad y tal. Entonces, si tú asistieras a algo que te pudiera hacer cambiar de creencias, ¿serías capaz de ser lo suficientemente honesto contigo para renunciar a tu ideología? El tema de los fenómenos paranormales y todo Sí. aquello, estoy suficientemente informado y espectador de esas cosas. ¿Sí? Con lo cual no creo que un medium me haga cambiar nada, porque ya lo habré visto. Claro, y tú, por ejemplo, ¿te permites dudar de lo que sabes? ¿O de lo que crees que sabes? No, más que dejar de dudar respecto a lo que conozco de Dios, es dudar de mi correspondencia. De eso siempre dudo. De mi correspondencia, de que esté viviendo lo que conozco. De eso siempre hay dudas. Y cuando te hablan de otra realidad, por ejemplo, ¿qué piensas tú que después de la muerte, por ejemplo? A ver, yo pienso lo que piensa la iglesia. Claro. A ver, en el sentido de que en Perú son mucho de superstición, cosas misticistas y cosas así, que yo nunca le di importancia. Pero eso ya me viene de mi padre, nunca le daba importancia a esas cosas. Y cuando yo quise saber más o menos eso, siempre me decía, estudia, que para eso tienes cabeza. Y claro, cuando estudié lo que es la propia de la fe católica, pues mira, vale, ¿qué se entiende? Acontece la muerte, que no es un instante, ¿no? La muerte es un proceso, así como la concepción, la fecundación, igualmente la muerte es un proceso, no es de un momento para otro. Con lo cual, de allí que la Iglesia diga, hasta una hora después de certificada la muerte, aún así se puede dar la unción de enfermos, la extrema unción, en tanto que es un proceso. El alma aún está unida al cuerpo, por tanto, por medio del cuerpo aún se puede beneficiar al alma. O sea, eso ya lo sé yo, en razón de lo que se me ha enseñado del sacramento. Si la muerte es un proceso, vale, hay un espacio de tiempo en el que yo pueda jugar. ¿Bien? Luego, segundo, pasado ese tiempo, el alma ha dejado la esfera temporal, ¿no? Ha ido al encuentro de Dios. Razón por la cual todos los fenómenos paranormales que puedan venir después pueden ser dos situaciones posibles. Una más improbable que la otra. Una es, decía San Nicolás de Tolentino, que Dios ha permitido que el alma se comunique con los vivos para pedir oraciones. Nada más, no pide otra cosa. Mensajito, no, que deja la llave debajo de esto. Esta es la clave. No, porque el alma ya ha dejado este mundo
Y luego de haber contemplado a Dios, no necesita darnos mensajitos de cosas aquí, porque ya ha descubierto que lo más bello y hermoso es lo de allí. Con lo cual no va a necesitar decirte dónde ha dejado la llave de la caja fuerte. Razón por la cual, si se hace presente alguna comunicación de un difunto para con los vivos, es solo para pedir oraciones, que recemos por él. Nada más. Esa es una posibilidad, la más improbable, porque ya la Iglesia nos dice que hay que rezar por los muertos. Si la Iglesia ya no lo está diciendo, el difunto no tiene necesidad de decirlo nuevamente. Pero bueno, puede darse, decía San Nicolás de Tolentino. Segunda causa, que sí, que en razón de que el demonio es padre de la mentira, lo que busca simplemente es confundirnos. ¿Confundirnos sobre qué? Sobre la bondad de Dios. ¿Cómo nos hace dudar de la bondad de Dios? Haciéndonos pensar que los muertos han sido abandonados por Él. Y por tanto, al estar abandonados de Él, pues no quedan más que recurrir a nosotros. Razón por la cual, ¡guau! Qué malo es Dios, de verdad. Con esta mujer que toda la vida ha estado en religión y ahora está así, pobrecita, aquello. Claro, que puede utilizar formas respecto a los difuntos, puede adaptarse en su aspecto. Que pueda tener conocimiento que era propio de nuestros difuntos, obviamente tiene conocimiento de eso. No es que pueda decirte justamente cosas que solo sabía tu ser querido. Sí, es que lo sabe. ¿Y toda esa información para qué es? Para confundir, para hacer dudar de la bondad de Dios y para que no le busquemos, que es su último deseo. Razón por la cual, pues claro, o sea, si ya la Iglesia enseña esto, digo, vale, pues venga, que me eche la información que haga falta, que ya... Sí, por eso, porque al final es como que, bueno, cada uno puede pensar y crear la realidad que quiera, porque al final, para mí, todo en la vida se basa en todo lo que quieras crear, solo tienes que creerlo y lo crearás. Entonces tu realidad te va a reconfirmar constantemente que tu realidad es la más real, porque eres el director y el protagonista de la película. Entonces, si yo creo otra cosa, voy a crear otra cosa y yo te voy a decir que mi realidad también es real. Ahora ya no las confronto, ¿sabes? Porque digo, hostia, qué bonito, porque él lo vive así, yo lo vivo así, ya está. Y al final yo te podría contar historias que dijeran, bueno, que hicieran ver que mi realidad también es real, pero es que a ti, por ejemplo, en este caso, ni a ninguna persona hay que hacerle creer nada. Yo ahora ya es una cosa que no sé si tú también lo vives igual, que es como que no quiero hacer creer a nadie nada, simplemente quiero cuestionarme y cuestionar para ver hasta qué punto podemos enriquecernos en uno del otro. Sí, a ver, yo tengo amigos ateos, amigos agnósticos, amigos rebotados, amigos despistados. No suelo decir así, ¿no? O sea, católicos distraídos. Pues bueno, pues de todo hay. Yo lo único que necesito que quede claro es que si me necesitan, me tienen al lado. Claro. Menos para hacer guarradas, todo lo que quieran. Para todo lo que quieran. Ir a comer, ir a beber, ir a pasear, ir a caminar con el perro, lo que quieran. Ir a hablar o ir a estar en silencio. Sí, con eso me basta. Vale, y ahora que estás diciendo esto, me gustaría saber cómo es la vida de un cura en un día normal. Depende del día. El domingo es el día más tocho. Mientras todos descansan, nosotros estamos currando. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, yo no puedo quedar con los amigos del domingo. No, todos podemos domingo. Ya, pero yo no, mamón. No puedo. Yo no. ¿Por qué? Porque hay misas en la parroquia, tenemos la capellanía del Tanatorio Municipal de Valencia y están normalmente los grupos de confirmación y claro, entre pitos y flautas, varias cosas, es poco viable. O sea, domingo es el peor día. Vale, ¿y un lunes? Un lunes. Se levanta Han un lunes y ¿qué hace? Normalmente en el estado ideal y que siempre he procurado conservar, levantarse 6 menos cuarto más o menos, o 5:30 de la mañana, para ir a entrenar. ¿A entrenar? ¿A dónde? Al gimnasio. Al gimnasio. Sí, porque esto tiene sus consecuencias. Claro, yo no voy a ponerme fuerte y cosas... No, es para no engordar más. Para poder seguir comiendo libremente, pero saber que no tengo que cambiar de talla de ropa. Luego sí, tengo un poco de oración, luego me voy al colegio, porque tengo que entrar al colegio, estoy por las mañanas. ¿Todos los días? Sí. Bueno, lunes, miércoles y viernes. Jueves por la mañana, tanatorio otra vez. Normalmente los días que he ido al colegio, como en el colegio, en el comedor, y ya luego vengo a casa. En casa contesto comentarios y cosas así, voy haciendo guiones, o voy grabando, o voy respondiendo mensajes que me han podido enviar.
Y ya luego, a partir de las 5:30 de la tarde, ya me destino para irme a la parroquia otra vez. O sea, ya en la parroquia por la tarde. Y ahí acabo pues en torno a las 8, a veces a las 9, según lo que haya habido. Y o me voy a hacer la compra, o me voy a casa directamente, o me voy a ver a unos amigos en una tienda de cachimbas, pues que están ahí. Yo nunca fumo cachimba, pero estoy ahí por hacer el corralillo, por estar ahí con los amigos, o quedo con otros y así. Normalmente quedo a comer o a cenar, es que es el único momento libre que tengo. Tú siempre estás buscando comer, es que es el único momento que puedo disponer. Claro, dos pájaros de un tiro, en algún momento tengo que comer o cenar, ¿no? Pues eso. Y ya luego pues me voy a casa, rezo un poco más y a dormir. Hostia. Bueno, un día normal con un trabajo a tiempo parcial, ¿no? Porque es como que entras, sales, en plan que puedes ir a horas diferentes, ¿no? Sí, o sea que el colegio es siempre en las mañanas, la parroquia es por las tardes. Y cuando no hay colegio normalmente hay tanatorio y así. Y tú, por ejemplo, cuando estás haciendo una misa, ¿en algún momento has tenido el síndrome del impostor? ¿Cómo es ese? A ver. El no creerte suficiente como para poder estar haciendo una misa. En plan, lo típico que dicen, por ejemplo, que alguien ha ido a ser actor y a lo mejor estaba ya siendo actor de una película y decía, ¿yo qué hago en esta película? Si yo no soy suficiente para hacer esto. Imagínate, yo que sé, que estás con actores de gran renombre. Bueno, o tú, por ejemplo, estás dando una misa y de repente ves a gente y dices, ¿yo qué hago aquí dando una misa? ¿No te ha pasado en un principio? A ver, no pocas veces sí, en la que he visto la gente cómo se acerca a comulgar, cómo comulga, cómo vuelve al banco, cómo está rezando. Y claro, me enternece, pero también me exige. Dios, ¿cómo estás viviendo tú, desgraciado? O sea, ¿cómo lo estás? O sea, Sí, por eso. o sea, claro, o sea, sí, me lleva a reproche. Yo trato Claro. de cuidar. A ver, yo puedo hacer muy loco en todas las cosas de redes sociales, puedo vestirme de tía para hacer de Nati Peluso, puedo hacer locuras todas las que quieras, pero en los sacramentos nunca. Siempre trato de hacer lo que se me ha enseñado y vivirlo como se me ha enseñado. Pero obviamente hay días y días y quieras o no, el contemplar a la gente también te ayuda. A, te ayuda a ver tu pequeñez. O sea, porque a veces llega un momento en el que yo a veces he sabido predicar algo y luego sentarme y decir, pues ahora si empiezas a vivirlo, campeón, estaría bien, ¿eh? O sea, como que, joder. Claro, o sea, ¿por qué? Porque la predicación es de la iglesia a todos, también al que lo está diciendo. Claro, claro, claro. O sea, en el sentido, síndrome de impostor, si se le llama así y se puede aplicar, pues sí se puede aplicar. Pero es siempre un examen para volver a empezar y hacerlo bien otra vez. Claro, es que al final la gente que difundimos, pues eso, tú la palabra del Señor y yo mi conocimiento, es como que muchas veces podemos estar diciendo algo teórico que no nos estamos aplicando y que mucha gente en ese momento no sabe, pero que a lo mejor hay un discurso interno que dices, hostia, eso, el día que te lo apliques, Christopher, va a ser la hostia. Y me ha hecho mucha gracia que lo hayas dicho porque muchas veces estaba escuchando a los curas, en plan cuando era pequeño, y era como, joder, ¿esta persona será así de sabia o puede ser tremendamente incoherente? Tú, por ejemplo, que has estado dentro de la vida de, pues eso, de gente como tú, ¿has percibido que en el día a día esa gente realmente es tolerante, como dice, promulga, bueno, hace lo que promulga y demás, o has sentido una incoherencia muy latente? Porque yo personalmente, que estoy dentro como del mundo espiritual y conozco a muchas personas, hago retiros y demás, he visto mucha incoherencia dentro de lo que se cataloga como mundo espiritual hoy en día. Y es que, por ejemplo, para mí, un síntoma de sabiduría es el nivel de flexibilidad mental que tiene una persona. Cuando tú hablas de ciertas cosas con determinadas personas espirituales, se enervan, se frustran, te insultan o se marchan. ¿Tú has percibido esa incoherencia dentro del clero? De clero y de feligreses, pero sobre todo en redes sociales. Lo que te decía hace un rato sobre la toxicidad del fuego amigo. Ahí lo he visto mucho más. Ahora, el que yo a ver, es que he estado en pocas misas en la que ha predicado otro y yo pueda pensar, sí, sí, claro que sí. O sea, he estado en pocas porque estoy más en las mías, Claro. ¿no? O sea, porque tengo una parroquia, tengo un cole y tengo el tanatorio que tengo que atender yo. Normalmente no somos más gente. Ahora, en Perú sí que me ha pasado. En Perú, sobre todo con un obispo que me decía, joder,
chato, a ver, ¿cuándo vives esto de verdad? O sea, yo, sí, muy bien, muy bien. Claro, ahí sí que me reconcomía un poco y cuando podía le soltaba la pullita, ¿no? Pero bueno. Que a mí también me ha pasado en el mundo espiritual, ¿eh? Que al final en todos los mundos somos incoherentes porque somos humanos y es el principio del que partimos. Pero que yo, por ejemplo, me gusta mucho hablar de ello porque mucha gente escucha a gente y le digo, ¿pero qué te crees? ¿Que esta persona vive así? En plan, esta persona te está diciendo lo que está aprendiendo seguramente, en plan, lo que se está intentando meter en la cabeza y a lo mejor está en el proceso y te lo está compartiendo y no tiene nada de malo, pero que no pienses que esa persona vive a rajatabla con el principio que te está diciendo. Y también me parece importante que, pues eso, que la gente también sepa que vosotros también vivís vuestras incoherencias y que tú en este caso lo dices hasta honestamente y no te quita valor como cura. No, es que a mí me falta el cartelito en construcción. No, o sea, para que cuando alguien me diga, "Ah, pero tú has dicho, mira el cartelito, estoy en construcción todavía, tranquilo. No voy a crecer para arriba, pueda que más para los lados, pero todavía estoy en construcción. Es que es curioso que has dicho antes que la gente que más tóxica suele ser es la gente de dentro, en plan, curas, supongo, que te observan y que no se sienten representados por ti, a lo mejor en este caso, ¿no? Y yo suelo decirlo, el que nos representa es Cristo, no yo. No me mires a mí. Uno dice, esta iglesia no me representa. Pues muy bien, a mí tampoco, ¿no? O sea, el que nos representa es Cristo. O sea, ¿qué quieres que Claro, te porque diga? hasta qué punto tú eres capaz de vivir sin asumir el rol de tu personaje. En plan, ¿tú sabes distinguir de Han la persona y Han el cura? Yo trato de que sí, ¿no? O sea, En plan, por ejemplo, tú estás, porque la gente no sé si lo sabe, para la gente que no lo sepa, Han es youtuber también y hace sesiones parodia de Bizarrap cantando, ¿vale? No os lo perdáis. Entonces, es mi voz, ¿eh? No es de otro, es mi voz. ¿es tu voz? Sí. Ah, no lo En sabía. todas las canciones es mi voz. Hostia, ¿y te gusta el cante? ¿O simplemente es por hacer el meme? Bueno, si se me da bien, pues bien. Pues bien, ya que juzga el que escuche. Sí, pero es que me gusta porque es como, pues eso, al final tienes tu arte. Yo me reí mucho. Justo el otro día lo estaba viendo, que hacía como, no sé, 2 o 3 años que me salió un vídeo y dije, hostia, está haciendo sesiones parodia. Y está muy bien montado. En plan, el setup, la persona ahí como Bizarrap y tal. Hombre, me lo tomo muy en serio, eso sí. Entonces, claro, Han está diciendo ahora que hay desertores dentro del mundo eclesiástico que no ven su imagen como, pues eso, una imagen que represente la iglesia, en este caso, la palabra del Señor o lo que sea, ¿no? Y tú al final estás abriendo muchas conciencias dentro de tu mundo, el mundo eclesiástico. Porque habrá mucha gente a la que le toquen los cojones y habrá mucha gente que diga, hostia, pues yo también pienso esto y no me estoy permitiendo decir esta opinión, por ejemplo. Entonces, para mí, es vivir en una mayor libertad, que al final es lo que yo también un poco promulgo, ¿no? De que cada uno piense lo que quiera, que no intentemos hacer que nadie piense nada, pero que al final, que cuanta más intolerancia tengas en ti, más sentimiento agrio vas a tener hacia la vida. Porque al final yo, por ejemplo, el humor que percibo en ti, para mí ya es como un síntoma de alguien que vive en un estado de sabiduría mínimo. Para mí, el tema de saber conectarse al humor con prácticamente cualquier tema es algo base en la vida. En plan, si no eres capaz de reírte de ti mismo, tienes un problema, literalmente. En cambio, si sabes reírte de ti mismo, siempre vas a estar contento. Totalmente. Porque da igual, en plan, en este caso, no sé cómo te tomas tú las críticas. Cuando te critica la gente, cuando haces sesiones o no sé cuándo te critican, ¿cómo te sienta a ti eso? ¿Y qué les dirías a esas personas que pierden su tiempo diciéndote cómo tienes que vivir en este caso? Yo normalmente lo que digo es, digo dónde estoy, cuál es mi parroquia, cuál es la plaza, y que venga y que me lo diga a la cara. Primero. ¿Por qué? Porque muchas veces de estar detrás de una pantalla, como que le da más licencia de decir tonterías. No, que me lo diga a la cara, primero. Yo suelo recordar que he hecho artes marciales. Digo, no es una amenaza. Es simplemente para que sepas que me voy a controlar. Porque yo hice artes marciales para controlarme, para contenerme. Porque de adolescente era muy violento. Llegué a ser muy violento, ¿vale? Por rebotes y cosas así.
sea, primero siempre digo, ¿esto me lo dirías a la cara? O sea, o normalmente cuando vas por la calle, ¿dices esto a la gente extraña que te encuentras? Porque la cara que te pondrían es la que te pongo yo ahora mismo. O sea, señora, tómese la medicación, ¿no? O sea, eso primero. Segundo, yo acepto las críticas. Cuando me las dicen bien, yo respondo bien. Cuando alguien me viene chulo o me viene ofensivo, pues yo le respondo igual. Yo le respondo igual. Mira, me vienes a hablar aquí en plan perruno, pues te contesto igual. Yo también ladro, si hace falta, ¿no? Si quieres darme un guantazo, pues a mí me pagan por dar hostias, así que te voy a dar yo también una. O sea, yo en eso no tengo problema. Claro, porque tú, la palabra de si te dan en una mejilla por la otra, no la compartes. Sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que una cosa es la paciencia, el sobrellevar las tonterías de los demás, y otra cosa es dar carta libre para que cada uno aquí venga en nombre de Dios o en nombre de entender la fe de una manera muy exótica y quererme decir a mí sus ideas. Claro, ¿cómo tienes que vivir eso? Claro, o sea, perdona señora, o sea, bueno, pues señora o señor, o señoro, también puede ser. O sea, yo, a ver, tengo en cuenta que el mismo Jesús cuando lo están procesando, cuando lo están juzgando, él contesta y viene uno y le da un bofetón, un soldado, y le dice, no, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si no, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús mismo increpa cuando lo están juzgando. Por eso, a mí cuando me critican, vale, ¿me estás criticando para ayudarme a hacer algo mejor o me estás criticando para juzgarme? Si me vas a juzgar, pues te la vas a llevar. O sea, en el sentido... Que no sea lo correcto y lo esperado, obviamente. Yo he modulado mucho mi modo de reaccionar. Y yo ya me he curado en salud con algunos en las que YouTube, maravilloso y genial, hay una opción llamada ocultar usuario en el canal. Sí. Venga, ahí te vas al limbo. Fuera. Te va a hacer ahí caso tu tía la Paqui. Es que es verdad que al final, pues las redes sociales se utilizan un poco para eso, ¿no? En plan, hay mucha gente que descarga su odio, su ira y demás tras una pantalla sin, pues eso, responsabilizarse un mínimo de el daño que puede estar causando. Que en este caso tú, que eres más mayor, tienes una ideología clara y demás, a lo mejor no ha repercutido tanto daño sobre ti, pero hay mucha gente joven que también de repente le llega la fama de forma inesperada y le joden la vida completamente. Y por eso las redes sociales son un puente a dar a conocer tus ideas, tu conocimiento, tu forma de ver la vida, tu humor, lo que sea. Pero también son un peligro que debes saber que tienes que asumir. Porque yo también al final me expongo y sé que la gente va a pensar cosas diferentes a mí y me parece perfecto. La cuestión es tener como eso, una base de criterios sobre ti mismo y de autoconocimiento para decir, vale, está genial. Si es constructivo me lo integro y si no, gracias por haber venido, pero no te quiero más por aquí. Guau, pues justamente el tema de la próxima cover, que te la mostraré después cuando haya acabado la grabación. La próxima cover va sobre esto, la toxicidad del fuego amigo, la de los católicos acérrimos por querer estigmatizar a los creadores de contenido que se salen un poquito del perfil que ellos tienen como ideal. Y digo cosas guapas. No digo más. Pues, bueno, ¿cuándo lo sacas eso? En julio, la segunda semana de julio. Vale, y tú eso lo tienes marcado rollo como un cantante que va a sacar un hit. Sí. Sí. Buah, pero es que de verdad, esta cover es la que más me ha costado, ¿eh? La tengo cociendo 3 años. ¿Sí? Sí. La que más me ha costado. Hay un vídeo explicativo, el making of. Buah. Pues nada, la veremos. Ahí veremos todo. Luego la verás, luego la verás. Aquí también, tu coleguita también lo puede ver. Vale, antes has hablado también de una cosa que quería hablar, que es ¿qué visión tienes tú de el cielo y el infierno? ¿No? Porque al final, también, por ejemplo, en el mundo espiritual se habla de interpretaciones muy laicas sobre la Biblia. En plan de que el cielo y el infierno lo creamos nosotros, en nosotros mismos, con los pensamientos a los que nosotros le damos atención. Pero que realmente eso solo existe si tú le das al poder de que exista. ¿Piensas lo mismo o piensas algo diferente? No, porque en tanto que Cristo se dejó la vida anunciando su reino
y advirtiéndonos del infierno, no me parece que haya sido un cantamañanas. ¿Y qué es el infierno entonces? Me gusta la definición de Benedicto XVI en la Carta Spe Salvi. El infierno es aquella soledad absoluta, consciente, culpable y eterna de la que Dios quiere evitarnos. O sea, claro, uno pone a pensarse, soledad, vale. O sea, el infierno es soledad, no es que aquí estamos en grupo. Ah, sí, todos los demonios, vamos a hacer, no sé, una barbacoa. No, 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 no. O sea, absoluta, de todos y de todo. No es que te vas a estar en el desierto del Sáhara o en el acantilado estos de Islandia, ¿no? O sea, no, es de todo y de todos, soledad absoluta, consciente, o sea, no es que me voy a echarme la siesta y voy a dormir eternamente, no, es que no vas a poder dormir, vas a estar consciente todo el tiempo. No es que, no es que te vas a meter algo para pensar en otras cosas, no, es consciente. O sea, absoluta, consciente, culpable, porque uno sabe que ha sido porque te has buscado a ti y nada más que a ti, ya no te importaron tus hermanos y mucho menos Dios, y eterna, o sea, estamos jodidos. Claro, pero entonces, con esa definición, a mí me encaja lo que yo pienso sobre el infierno, lo que te he dicho. De que, porque eso no puede reflejar un estado interior en forma de analogía. Se puede decir que de alguna manera se puede vivir de modo anticipado en razón de la situación actual, pero mientras estamos en vida siempre se puede restaurar, siempre se puede reparar. Por eso el verdadero infierno en esta vida no se da como no se da el cielo en esta vida. En tanto que el hecho de que estemos sometidos a tiempo y espacio, y en tanto que todavía tenemos posibilidades de reconciliarnos y reparar las relaciones humanas, por tanto no es algo definitivo. O sea, no sería absoluto, no sería eterno, aún no. O sea, sí que se puede vivir de modo anticipado y estar en una situación de infierno, como los santos viviendo una situación celestial, como cuando estaban en la misa y ya para ellos ya morirse ya no era una pérdida, era una ganancia. ¿No? Por eso decía San Pablo, no, Santa Teresa, muero porque no muero. Uno va a decir, ¿qué le pasa? No hay irrigado que no muero porque no muero, en tanto que, claro, está tan sublime de la vivencia de la divinidad en su vida en ese momento que ya la muerte no la ve como algo malo, no ve como algo bueno, va a ganar al Señor. Pero no son situaciones definitivas. O sea, sí, se puede vivir de modo anticipado, porque la vida es muy desgraciada, pero también puede darte oportunidades para una vivencia muy sublime. Se puede decir que el cielo está como anticipado también. Pero vuelvo a lo mismo, no es definitivo, aún puede haber cambios a mejor o a peor, y lo importante es que saber que el luchar por evitar uno para ganar lo otro no es una lucha individual. Se hace con los que están a tu alrededor, se hace en el cuerpo de la iglesia, se hace con la ayuda de Dios. O sea, por lo menos para los católicos es así. Claro. Y por ejemplo, en el tema de la. Bueno, de los demonios energéticos. eh, ¿Eso qué es? bueno, no sé cómo. No sé cómo. Cuál es el lenguaje que se utiliza para. Demonios energéticos. Sí, bueno, o entidades energéticas con una frecuencia densa. Qué energético me suena, no sé, a Listerine o bebidas energéticas. Bueno, pues entidades que purulan sin cuerpo, sin conciencia, porque al final dicen que son como. Les llaman egregores. ¿Conoces el término egregor? Que bueno, no sé si lo voy a definir bien, voy a intentarlo. Me estás definiendo a los adolescentes del cole, no sé. No sé por qué. Pues egregor es una energía que purula en el ambiente, que por ejemplo yo hace 3 meses quité una entidad de una casa, ¿vale? Y tú en esas entidades que se perciben en casas, que hay gente incluso que las ve. En plan, yo he visto, por ejemplo, entidades con forma de persona tal cual y esa persona estaba muerta y sabíamos quién era la persona. ¿Eso para ti qué connotación tiene? En plan, me estoy yo haciendo una paja mental. ¿Realmente existe algo que te pueda hacer el mal? Porque yo en este caso, por ejemplo, no considero que estuviera haciendo el mal el ente. Simplemente una amiga me llamó y me dijo lo que estaba pasando en la casa. Estuve durmiendo allí y observé lo que había.
Y nada, al final nos damos cuenta de que en esa casa sí que había algo e hicimos un ritual durante 2 días para sacarlo. Literalmente llamé a un exorcista, bueno, un amigo que ha sido exorcista durante 20 y pico años. Y antes de hacer el ritual y demás, que fue el que me aconsejó, pues eso, conectar con Dios, porque al final todo se resume porque él es cristiano, y me hizo un ritual para llamar a Dios y que se llevara santidad ahí. Literalmente, como las películas de Expediente Warren, lo viví hace 3 meses, ¿vale? Entonces, antes de hacer el ritual, yo llamo a la persona, al exorcista, y le digo que si puede conectar con la entidad correspondiente. Él conecta y me da nombre de la persona y me dice por qué ha aparecido esa persona ahí. Yo a mi amiga le digo la historia que él me cuenta. Me dice un nombre muy concreto. Ese nombre muy concreto era de un señor con el que mi amiga había hecho un ritual hacía 2 años y pico, y había hecho que en esa casa se quedara una energía asociada a esa persona con la que había hecho un ritual. Literalmente. Entonces, esa persona, bueno, esa entidad estaba por la casa y se sentía. En plan, pues eso, se sentían muchas cosas. En plan, de repente un día a mí, por ejemplo, me levantó la sábana y demás. En plan, se vivían cosas muy físicas. Pues en el momento en el que él me dice, el exorcista me dice exactamente el nombre de la persona y vamos a hacer la limpieza, yo lo iba a hacer al siguiente día. Y el exorcista me dice, ten cuidado con el agua y con la luz, porque es una entidad muy poderosa, ¿vale? Esa misma noche, en la que al día siguiente íbamos a hacer la limpieza, la casa se inunda por 2 puntos de la casa. No había pasado nunca. Vienen los fontaneros y nos dicen que han habido 2 fugas en 2 puntos diferentes de la casa y que no tenían ningún tipo de explicación física. Nosotros no les dijimos nada, obviamente, pero yo estaba flipando porque había agua así en el suelo, toda la casa entera, ¿vale? Nos dicen los fontaneros que el contador no había subido ni 1 litro de agua, que era inexplicable, que nunca habían vivido eso. Y nos dijeron, no sabemos por qué ha pasado, probablemente vuelva a pasar, no lo sabemos. Simplemente, pues eso, repararon y tal. Y bueno, al final eso, pasó exactamente algo muy físico, que era como incuestionable, que justo él me había dicho el día pasado que podía pasar eso. ¿Tú a eso qué explicación le das? A ver, esto te lo respondería mucho mejor el padre Fortea, porque es exorcista aquí en España, solo que ya ha dejado el ejercicio de la actividad digital. Pero a ver, es que en el ámbito católico, o sea, para la fe cristiana, hay 3 modos de proceder del maligno, el demonio y sus ángeles. Uno es la sugestión demoníaca, que es el atacar la conciencia humana, ¿no? O sea, el sugestionar a los individuos para que vuelvan siempre sobre sus recuerdos dañinos para hundirlos en la miseria o para empujarlos a pecar, básicamente. O sea, esa es la sugestión. El otro es la infestación, que es, por decirlo así, como la posesión de lugares físicos, ¿no? O sea, en este caso sería esto, una infestación demoníaca. Y una tercera es la posesión, que es la menos habitual, es el hecho de que ya tome posesión de un cuerpo humano. O sea, en el ámbito de las infestaciones hay diversidad de fenómenos, sí. Es viable poder reconocer que eso pueda ser, pero siempre se indica de que es una actividad propiamente demoníaca. No es que hayan como divisiones del alma humana en la que permanezcan, no, porque la integridad del cuerpo y del alma mientras se vive está íntegra y cuando se muere el cuerpo se queda y el alma va a la estancia de Dios. O sea, no hay fraccionamientos. O sea, eso sería propiamente demoníaco. Y sí, requería un exorcismo. Tener en cuenta lo que decía yo antes, que el demonio puede tomar diversas formas, porque lo que busca en el fondo es engañar, crear dudas, no, o sea, alejar de Dios. Y claro, ese tipo de procedimientos no me extraña. O sea, sí que puede haber sido ese tipo de cosas. Pues a mí me parece súper curioso porque el ritual en sí, bueno, aparte de tener como un atrezo a nivel de velas y de limpiar historias con determinados materiales, se basaba fundamentalmente en conectar con Dios. En dejar de, en plan, cuando decía las oraciones, todo era conecta con Dios, deja de dar atención a tus miedos porque estás siendo engañado por algo que no es real.
que es literalmente lo que tú has dicho. Y nada, me consta que la entidad no está en la casa. ¿Eh? En plan, estuvimos 2 días luchando contra la entidad. Sí, y aquí en Perú, aquí no lo he visto. En Perú he visto varios tipos de cosas así. Yo he tenido que hacerme presente en casos así. Y bueno, por eso como me preguntan, ¿alguna experiencia paranormal? Digo, ninguna. Pero es que no me apetece recordar todo eso. Pero son cosas así. Con lo cual, pues mira, eso es el mejor de los casos. En el sentido de que se sabe que procediendo como toca. Que es increíble porque es alejar a esa persona del miedo. Y en el momento en el que te conectas al amor, se acaba todo. Y es increíble porque mucha gente dice, ¿pero cuál es la técnica? Y digo, es que no hay técnica. En plan, el señor que lleva 30 y pico años haciendo exorcismos y tal, y ayudando a gente con todo esto, es como que el resumen es conecta con Dios. Y dije, mucha gente piensa que hay como, pues eso, se centran más en las velas, en el ritual, en el tal, y al final es como una representación física para que vayas cogiendo conciencia a la vez que emites el mensaje que tienes que emitir, que es el que te va a conectar realmente. Porque al final tú le das poder a esa vela con la intencionalidad que le des en ese momento. No sé, no pocas veces me ha venido gente diciéndome me han hecho mal de ojo, me han esto, lo otro, aquello. Y ¿El mal de ojo existe? yo normalmente cuando me vienen a decir ese tipo de cosas, digo, mira, vamos a calmarnos primero. Y yo pregunto, ¿estás bautizado? ¿Bautizada? Y digo, no. Vale, ¿y qué esperas? Cuando me dicen que no, ¿qué esperas? Entonces, tú vienes aquí a preguntar por el jefe de casa si aún no eres de la familia. ¿Qué quieres que haga? ¿Una monedita? ¿Quieres que te dé una monedita para que te compres un sándwich o qué? O sea, lo primero bautizarse es parte de la casa, es parte de la familia. Lo primero. Segundo, cuando dice que sí están bautizados, digo, ¿desde cuándo no te confiesas? ¿Y eso qué tiene que ver? Dímelo, ¿desde cuándo no? Pues no sé, primera comunión. ¿Cuánto tienes? 50 años, joder. Pues sí que han pasado años. Hombre, normal, si estás lleno de mierda, de roña, pues es normal que te venga toda la peste. La mosca se atrae por la peste. Claro. O sea, lo mejor es eso. Y es que suelo decir, el que está bautizado, confesado y comulga y tiene un espacio de oración no tiene que tener miedo a nadie. De nada. Yo es que estoy con la misma creencia en ese aspecto. Al final, si tú estás conectado al amor, no tienes que estar pensando ni intentando evitar que eso suceda, porque hay mucha gente que vive en paranoiada, teniendo talismanes Ya. para que no les pase nada. Y digo que si te conectas al amor, es lo único que tienes que hacer. Y si co-creas la realidad de que piensas que alguien te puede hacer daño, alguien te podrá hacer daño. Literalmente. A mí es una de las cosas que más me ha liberado en estos últimos tiempos, el saber que en el momento en el que tú crees algo, lo estás creando. Y hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que si lleva un talismán va a evitar que le hagan daño, pero ya hay una parte de su conciencia dando energía a que le puedan hacer daño. Por lo tanto, está permitiéndolo, de alguna manera. Entonces, A ver, en una cultura de enchufes, si tú estás enchufado con el jefe máximo, ¿qué más te da todo lo demás? Si estás de buenas con Dios, ¿qué más te da todo lo demás? pero es súper curioso porque yo te escucho y lo siento igual con otro lenguaje. Porque siento en esencia lo mismo. Que si estás conectado al amor, ¿qué te importa todo lo demás? ¿Para qué tienes que...? En plan, puedes llevar piedras y puedes llevar amuletos, está genial. La cuestión es, no bases tu protección en eso. No te tienes que proteger de nada. Tienes que estar conectado contigo y con Dios en este caso, ¿no? Esta es una pregunta que se hace mucho la gente por la calle, que es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento constantemente? ¿Lo permite? Sí, el término es permitir, no provocar. ¿Vale? Una cosa es que Dios provoque el mal y otra cosa es que lo permita. Entendemos en la fe cristiana, en la fe católica, de que Dios, en su infinita sabiduría, sabe sacar bienes de los males, ¿vale? Y hay determinados bienes que solo son fruto de determinados males. Me explico. ¿Dios nos podría haber creado directamente en el cielo y que nadie sufra? Sí, podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque vio que este tiempo de transición era importante, ya que hay determinados bienes que solo brotan en esta vida y no en aquella. Por ejemplo, la virtud de la compasión. ¿Cómo va a haber compasión en el cielo si nunca has visto a alguien necesitado?
no surge si todos estamos de buenas y bien, con el vientre lleno. No surge compasión. La compasión surge en este mundo, viendo la fragilidad de los que se olvidan de los necesitados, o viendo cómo nos apuñalamos mutuamente y a veces, pues bueno, hay algunos más afectados que otros. Es allí donde surge la compasión, o el heroísmo. O sea, si no hubiesen situaciones de peligro, no surgirían los héroes. Claro. No estamos hablando de Marvel y DC, sino de situaciones heroicas verdaderamente, ¿no? En la que alguien ha puesto en riesgo su propia vida o incluso ha perdido su vida por salvar a la de otro, porque es su ser amado o porque quizá era un extraño pero que quiso dar la vida, ¿no? Como el chico español en Londres, creo, el héroe del patinete, que recuerdo ahora el nombre, no me acuerdo. O sea, no es fácil, no es difícil reconocer que es un héroe en tanto que salvó muchas vidas. Claro, ¿eso se hubiese dado en el cielo? No. O sea, de alguna manera Dios permite determinados males para que sean posible el surgimiento de determinados bienes y así todos podamos ir comprendiendo gradualmente lo bueno del bien en sí mismo y luchar por él y querer acabar con el mal verdaderamente. Para que no seamos hijos de papá en el sentido de que ya estar directamente en el cielo gozando sin más, cuando todo buen padre sabe que cuando su hijo se ha ganado las cosas es cuando en verdad estará más orgulloso de él y el chico estará orgulloso de sí mismo. O sea, en ese sentido, Dios en su sabiduría ha previsto esto. ¿Que podría haber encontrado otras fórmulas? Pues sí, pero es que para eso también nos ha puesto a nosotros. O sea, a veces nos preguntamos, vale, ¿y dónde está Dios en esta situación de dolor? En donde están sus hijos. O sea, ¿no? O sea, eso es lo que me vino a mí a la mente con la Dana. Eso es una cosa que iba a hablar, en plan, de... Mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué permite esas catástrofes? Vale, pero es que justamente fueron sus hijos, estamos hablando de todo ser humano con buen corazón, los que salieron en ayuda de. O sea, un desastre natural es inevitable, en tanto que este mundo en su situación actual no es perfecto. O sea, es inevitable y afectó a todos. No, es que los astros dijeron que le tocaba a Libra sufrir esta... Cállate la boca. O sea, los que me vienen con esos argumentos digo, cállate. Que si no te cojo a la mesa y te lo tiro encima. Pero, o sea, no es por cuestión de los astros o cosas así. No, es en razón de la propia fragilidad del mundo y la propia fragilidad de la vida humana. ¿No? O sea, eso era inevitable. Iba a pasar, pues bueno. Que hubo negligencias, obviamente. Eso lo tienen que dar cuentas los que tengan que dar cuentas. Pero lo mismo que con el tsunami de Japón, lo mismo que con el mismo hecho del COVID-19, lo mismo que con todo lo que nos pueda venir por delante. El sufrimiento es algo que no quiere Dios, lo permite para dar pie a nuevos bienes, para que nosotros también ayudemos a los que pasan necesidad, de manera que luego la plenitud del cielo sea verdaderamente algo que uno no deja de reconocer que fue un don, es un don de Dios, pero algo que uno se lo ha ganado, que es también mérito propio. Y entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío para una persona católica? ¿El libre albedrío en qué sentido? ¿Qué tenemos nosotros de potestad para poder decidir qué vida vivimos y a qué situaciones nos enfrentamos? Siempre tenemos la libertad en plenitud. Nuestra libertad no está menguada por el hecho de ser cristianos. O sea, uno puede entender todo lo que quiere Dios y decir no. Y no hay ningún problema. ¿Es correcto? Hombre, no sería lo más provechoso para él. Claro. Entendemos que no es lo más provechoso, pero aún así Dios no va a ir en contra de él. El caso de Judas Iscariote. O sea, qué mejor caso de alguien que ha conocido directamente a Cristo y ha visto todo lo que hizo y le ha escuchado sus labios, todo lo que enseñó, y aún así lo vendió por 30 monedas. ¿No estaba cumpliendo la voluntad de Dios? No. ¿Podrían haberlo hecho? Sí, podrían haberlo hecho. Entonces, ¿Jesús no hubiese dado la vida? Sí, sí que hubiese dado la vida porque los que decidieron darle muerte fue el Sanedrín. Y el Sanedrín, como cualquier aparato político, como cualquier grupo político de poder, hubiese encontrado otro modo de cargárselo. Y ya está. Porque eran intereses que estaban ahí. En el sentido, no dejamos de tener libertad.
Sí, sí, uno puede ser, tiene la misma capacidad de ir en ayuda del que sufre como de ser indiferente y ponerse a ver TikTok. Claro, por ejemplo, el tema de dentro de la libertad, dentro del catolicismo, la homosexualidad no está vista como algo que se pueda permitir, ¿no? A ver, más que la homosexualidad en sí misma, por la condición que alguien se descubra homosexual, no implica nada. Es como, soy homosexual, vale, yo hetero, y mientras a mí no me pidas participar, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya vendría, la malicia viene, o sea, en razón de los actos genitales que implica esto, ¿no? O sea, que también hay grados. Una cosa es que alguien tenga una situación semejante de fidelidad con alguien de modo exclusivo y excluyente, ¿vale? No hay tanto mal allí que respecto a alguien que está todo el día en las aplicaciones estas para cepillarse todo lo que se mueve. Hombre, no hay el mismo grado de distorsión de la sexualidad. Claro. Pero tú, por ejemplo, personalmente, ¿opinas, eres una persona abierta a nivel de observar la homosexualidad o consideras que es algo antinatural? Es algo complicado, la verdad. Es que es un tema muy Es un tema complicado. complicado. La Iglesia tendrá que ir dando pasos poco a poco para entender el mismo hecho humano. Hay cosas que están claras, el ejercicio de la sexualidad en esa situación. Todo lo que sea fuera del matrimonio, hombre y mujer, se considera pecaminoso. Con lo cual, bueno, es complicado, por eso lo digo. ¿Crees que la iglesia está perdiendo fieles poco a poco por no saber adaptarse al mundo contemporáneo? No lo sé. Porque yo diría que las críticas que más se escuchan vienen por ese lado, ¿sabes? No de la homosexualidad y tal, sino por no haber... pues eso, como la Constitución se ha quedado atrás a nivel político, la Iglesia no ha sabido cómo remar hacia adelante y se ha quedado como con una visión muy conservadora de lo que era el mundo antes, que a lo mejor en principios está bien porque esos principios son inalterables, como que no van a cambiar nunca, ¿no? Pero a lo mejor a nivel social sí que se requieren unos cambios o se están pidiendo algunos cambios para que sea como, no sé. A ver, yo veo la necesidad de cambios respecto a comunicar mejor lo que cree. O sea, hay modos de comunicar. O sea, si tú te la vas a pasar explicando de que no, infierno, 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 infierno. Hombre, relaja un poco, ¿vale? O sea, primero, todo pecado, 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 chicos. Por favor. No significa que deje de existir el infierno, que existe. No significa que dejen de ser pecado, lo son. Pero es que centrarse tanto en el contenedor de basura en lugar de hablar del banquete que implica este restaurante top, o Totalmente, ¿eh? sea, yo prefiero es que centrarme en esto, que abrir el apetito más que causar las náuseas, ¿vale? O sea, yo por eso digo, falta comunicar más, sí, lo que implica la alegría del Evangelio, que no es renunciar a lo que significa infierno y pecado, se tiene que seguir hablando, pero es que a veces pareciera que le ponen tanto énfasis que yo digo, joder, si yo con 15 años me hubiesen hablado a mí los de la parroquia de Huacho, le hubiese dicho, pa' tu casa y me voy, que aquí están todos locos. No, en ningún momento fue eso. Exacto. No utilizar el miedo como promoción para captar personas y utilizar la alegría que puede llegar a transmitirte el vivir con estos principios. Yo pienso lo mismo en ese aspecto. O sea, porque es que lo veo en el tanatorio. Es que cuando empiezo a hablar de la resurrección, la gente se queda, ¿eh? ¿Cómo? Que yo empiezo a decir, ¿qué hay que decir ante la muerte de un ser querido? ¿Qué te dice la iglesia? ¿Resignación? Pues no. Resignación y fe cristiana son incompatibles, como el círculo cuadrado. No se puede concebir en la cabeza, no se puede llevar a la realidad. O sea, que quitaros de la cabeza esa frase. Aquí no hay resignación cristiana. Lo que hay que es esperanza. ¿Esperanza en qué? En la resurrección. Y empiezo a explicarlo y la gente se queda loca. Y no pocos han venido luego a agradecerme y dicen, yo esto no lo tenía muy claro. Pues es lo que enseña la iglesia toda la vida, ya llevamos 2000 años. Hola. O sea que... Pero claro, es centrarse más en lo alcanzado por Cristo y que a uno le dé gana de decir, joder, es que yo quiero esto.
O sea, es más abrir el apetito más que abrir el hígado. Hostia, me ha gustado mucho esa reflexión. Pues nada, vamos a ir a la última parte del podcast, donde dejamos a Han el cura y estamos con Han la persona en cuestión. Y la primera pregunta que me ha surgido después de escucharte decir todo es, ¿cuál dirías que es tu principal incoherencia actualmente en tu vida? Mi principal incoherencia. Sí. Algo que digas, hostia, actualmente mira, soy muy incoherente en esto. Yo creo que el de la oración personal. Siempre motivo a la gente el tema de la oración personal y veo que lo que hago es insuficiente. O sea, en el sentido de que sí, podría dedicarle más tiempo delante del sagrario con Jesús Eucaristía, que podría dedicarle más tiempo antes de celebrar o de terminar la misa, que podría estar más hablándole al jefe de la gente que me he cruzado, que solo recordar a la gente que me he cruzado. O sea, llevar las cosas más a la oración, sí, es lo que más me falta. Vale, si tuvieras que resumir la existencia en una frase para representar tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Vale la pena fiarse del Jesús. Para mí vale la pena fiarse de él. Sí, sí, no, y además es que es una realidad vivida, porque es que se nota que a ti realmente eso te está funcionando. Porque es que al final, una de las cosas con las que yo me quedo de esta charla es que tú y yo, teniendo pensamientos diferentes, hemos podido consagrar dos mundos, que hemos tenido como un puente en el que yo he aprendido de ti, tú habrás cogido cosas de mí, y al final, para eso, para mí, estamos en la vida. En plan, no para decir, Han estaba equivocado en esto y yo realmente tengo mucho más peso de razón porque la ciencia me avala y no sé qué, no sé cuántos, que es lo que hace la gente en términos generales, ¿no? Bueno, y mi última pregunta es, si la vida, eh, si pudieras arrancar algo de la sociedad actual, ¿qué arrancarías? La corrupción política. Hostia, ¿y eso? Lo tengo aquí. Porque he visto como todos los 4 presidentes últimos de Perú encarcelados. Uno se suicidó para no ir a la cárcel y uno está fugado. O sea, pero todos los últimos políticos importantes de Perú, todos casos de corrupción. Y mucha gente, es que ahora me están llegando las voces de la gente, del público. Mucha gente estará diciendo qué hipocresía que hable alguien dentro del mundo eclesiástico de corrupción. ¿Qué le dirías a esa gente? Y acabamos con esto. ¿Qué le diría? Ay, yo también te quiero. Ya está. Pues nada, os dejaremos los links en la descripción de todas las redes sociales de Frank, que aparte de cura, es creador de contenido y es pues un cura muy alternativo, os lo pasaréis muy bien. Y nada, muchísimas gracias por haber acudido al podcast de Disfruta Aprendiendo y ha sido un placer. Si pueden darle apoyo al contenido de Spotify, yo lo agradecería mucho. Y ya está, poneros en la lista.